alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Así, permaneciendo de pie, hermanos, vamos a entonar el himno a Dios el Padre Celestial. ¿Me puede ayudar, hermano? Cuatro. Con la que nos sabemos, hermano. Con la que nos... A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos a alabar. Cantad al Trino y uno Dios, sus alabanzas entonar, su eterna gloria proclamar, con gozo, gratitud y amor. Pueden tomar sus asientos, hermanos, y los que tengan alguna acción de gracias o alguna petición, les voy a pedir que pasen al frente para que le expongan, y le voy a pedir al hermano Raúl Salinas que tome nota para la oración, por favor. Tiene, pero están radiándola para prevención y las radiaciones son muy severas, le están haciendo pues mucho mal, anda quemada toda. Nada más les pido, yo también estoy ya mejor de salud, me tomé medicamento y ya no, bien, gracias a Dios, mi hijo también. Y esa muchacha pues merece y necesita de sus oraciones, que Dios esté con ella y la proteja de todo mal. Gracias por sus oraciones, han sido buenas y eso le ha ayudado. Gracias. Buenos días, le doy gracias a Dios
y le pido a ustedes oración para mis 6 hijos, para que Dios los traiga a sus pies. Le doy gracias a Dios por la vida y la salud de cada uno de ellos, por un sobrino que vino a verlo de una casa aquí en Morelia, que ya lo voy a tener cerca a él y a mi hermano, y si pudieron adquirirla, entonces le doy gracias a Dios por todo eso. Gracias. En todo debemos de dar gracias al Señor. Esta mañana vengo agradecido porque estamos pasando en el trabajo por algunas pruebas, pero todo viene para bien y todo nos sirve para fortalecernos. Entonces, gracias al Señor. Y le pongo 4 peticiones que tengo delante de Él. Buenos días, hermanos. Estoy muy agradecida con Dios porque voy a iniciar una nueva etapa en mi vida. Dios me ha permitido quedar en la especialidad y pues le pido que cuide de mí y que me presente con gracia. Buenos días, hermanos. Doy muchas gracias a mi Dios porque hace 8 días nos permitió ir a León para presenciar una cantata que en la iglesia donde está mi hijo Caleb presentaron en un lugar especial y le doy gracias a Dios porque nos llevó y nos trajo con bien y porque fue glorificado mi Señor. También doy gracias a Dios porque su hijo de Caleb el día de hoy cumple 1 año más de vida, cumple 5 años y lo pongo en las manos del Señor. Le pido sabiduría para sus padres que lo dirijan correctamente, sobre todo en los caminos del Señor. También doy muchas gracias a Dios porque le permite a Basti avanzar en su carrera y le doy gracias a Dios porque le permite iniciar un nuevo ciclo de una especialidad y que Dios la acompañe al lugar donde va, que Dios la cuide. Buenos días, hermanos. Yo doy gracias a Dios, a mi Padre Celestial, por estar de pie yo con tanto año que tengo ya. Pero te pido por tu bendición para mis hijas, que me las cuides a todas. Y tú sabes las peticiones que tengo contigo para mi hija esta que está aquí, Señor. Ayúdala y que regrese a la iglesia, Padre. Y gracias por todo lo que nos has dado. Desde el momento que nos levantamos, gracias, Señor. Abrimos nuestros ojos, caminamos. ¿Qué más te podemos pedir, Padre Celestial? Que nos bendigas mucho y que nos cuides mucho y nos protejas. Amén, Señor. Petición doble. Pido por mis 3 hermanas y que realmente llegue al corazón de la que está aquí y la que está en Tijuana. Necesitan de ti, Padre Celestial. Pido a todos mis compañeros que pidan por ellas para que salgan adelante. La vida se presentan problemas y graves, pero hay que superarlos. Que encuentren una vida más tranquila en Jesucristo como debe de ser, no una vida vacía y no tan buena. Pero bueno, cada quien tiene sus formas de actuar, de pensar y de ser. Les doy gracias a Dios por la vida de todos ustedes y la de mi familia, están bien. Amén por todo esto que tengo con ustedes, esta iglesia hermosa, pero lo más hermoso son cada uno de ustedes que están aquí. No veo físicos, veo pensamientos, acciones y personitas hermosas. Amén. Buenos días, hermanos. Yo quiero dar gracias porque hace 8 días llegando aquí a la iglesia me lastimé la rodilla y ahorita, bendito Dios, ya estoy mucho mejor, ya puedo caminar. Y gracias a los cuidados de mi esposo, también quiero dar gracias porque pues mi hermano ya está a punto de que le hagan su cirugía. Ya nada más está esperando que le den fecha el miércoles para su cirugía, ya para que pues se sienta mejor. Aparte quiero dar también gracias a Dios porque pues una de nuestras hijas también ya se congrega, no en esta iglesia, en otra, pero quiero que la siga fortaleciendo tanto a ella como a su esposo, a sus hijas. Y bueno, pues sin duda
también los que estamos sentados, tenemos muchas cosas que agradecer a Dios y pues este grupo de hijos de Dios, poniendo en las manos de Dios estas peticiones, estas gratitudes. Bueno, pues les invito a que nos pongamos todos de pie para poner en las manos de Dios estas peticiones y oremos. Te damos muchas gracias, bendito Dios, porque nos permites con un corazón humilde y agradecido acercarnos a ti, Señor, para poner en tus manos estas gratitudes y estas peticiones que ponen delante de ti nuestros hermanos. Te agradecemos, Padre Santo, por la salvación que has tenido para con nosotros, ese regalo que ha sido de ti a través de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Y te damos muchas gracias porque aquí un grupo de hijos tuyos están poniendo en ti, Señor, estas situaciones, quienes están dándote gracias por un año más de vida que tú les has permitido, Señor. También te piden, Señor, por situaciones de enfermedad, Señor, que tú obres en cada uno de nuestros hermanos enfermos, que tú pongas tus manos, Señor, en nuestros cuerpos y, Señor, les puedas restablecer de una manera favorable. Hay quienes te piden, Señor, que tú estés con ellos en situaciones de su preparación, de su especialidad, como es combate, Señor, y te pedimos que tú les sigas bendiciendo y les sigas dando esa capacidad de preparación académica, Señor, para que todo salga bien y esté, Señor, en alguna situación de todos modos sirviéndote a ti, Señor. Te damos muchas gracias también, Padre, porque algunos hermanos están pidiéndote, Señor, por la familia, por los hijos, por los que están aquí, por los que están fuera del núcleo familiar. Pedimos tu bendición y tus cuidados, Señor, en cada uno de ellos. Y, Señor, que puedan andar pronto en tus caminos. Así es la petición de nuestras hermanas. Y, Señor, que tú les sigas cuidando y bendiciendo como hasta ahora. También, Padre, que les sigas fortaleciendo a cada una de esas familias, a cada uno de esos hijos, Señor, que no están caminando, Señor, en tu senda. Y te pedimos, Padre Santo, que tú los vayas acercando con amor. Y quienes están pasando por pruebas en su trabajo, Señor, algunas dificultades, pedimos que tú estés también con ellos. Y tú les superes, tú les ayudes, Señor, a superar y que estas situaciones de dificultad, Señor, les ayuden a fortalecer y salir adelante con todo bien y de algo pueda servir estas pruebas, Padre, porque sabemos que tú estás obrando en cada una de esas situaciones difíciles. También, Padre, te pedimos que puedas estar con cada uno de nuestros hermanos que ponen en ti, Señor, quienes van a ser expuestos a un proceso de cirugía, que tú dirijas a quienes van a proceder a estos médicos, Señor, y que todo salga bien, Padre. Que pueda ser un motivo de testimonio de que tú estás obrando en cada una de esas vidas. Y, Señor, que todo esto que tú has escuchado, que conociendo nuestros corazones, conociendo nuestras peticiones y gratitudes, tú las tomes en cuenta, Señor, y estés obrando en cada una de ellas. Te agradecemos por todo, Señor, lo que recibimos de ti, que aún así sin notarlo, Señor, pero tantas bendiciones que derramas sobre cada una de nuestras vidas, sobre nuestras familias. Sigue estando tú con esta iglesia, Señor, sigue estando con cada una de las familias representadas y te agradecemos todo lo que tienes preparado para cada uno de nosotros en este día. En Cristo Jesús, te agradecemos todo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Dejamos el tiempo para el hermano Alberto Alfaro, que trae los anuncios, o no sé quién, ¿no?
Buenos días, hermanos. Las actividades de esta semana son las siguientes. Terminar el culto, pasamos a la escuela dominical, culto a las 11:45. El día de hoy hay jóvenes, no sé si se van a reunir el día de hoy, no los veo. Bueno, y el día de mañana, femenil, a las 6 de la tarde. Es la semana de énfasis de la auxiliar de señoritas. En la semana siguiente, próximo miércoles, culto de oración, hermanos, a las 7 de la noche. Sigamos orando por la decisión del hermano que ha de venir a pastorear nuestra iglesia. Sigamos poniendo en las manos de nuestro Dios. Y creo que son todas las actividades programadas para esta semana. No sé si hubiese más, alguna comisión, algún departamento. Nada más recordarles, próximo domingo, culto a las 6 de la tarde. Vamos a tener un culto especial a las 6 de la tarde, próximo domingo, para que esté preparado, hermano, y lo programe. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Hermanos, nos sentimos contentos y agradecidos a Dios por la presencia de cada uno de ustedes aquí en la casa del Señor. Pero también nos gustaría saber si hay alguna persona que viene por primera vez o segunda vez, que se ponga de pie, por favor, para poderlo reconocer y darle la bienvenida. ¿Nos podrías dar tu nombre y decir de dónde vienes, por favor? Me llamo Yael. Me preguntó de dónde vengo, ¿verdad? Vengo de Trincheras. ¿Sí? Ok, pues nos da gusto que estés aquí con nosotros y las veces que puedas acompañarnos, eres bienvenido. ¿Alguien más, hermanos? ¿No? Bueno, entonces vamos a cantar el corito Hola, ¿cómo estás? Y salimos a saludarnos todos, por favor. Así de pie, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan y vamos a leer los primeros 36 versículos del primer capítulo. Entonces, Juan 1, del 1 al 36, por favor. Lo vamos a hacer en una forma alternada. ¿No está? No se oye. Juan 1, del 1 al 36. Vamos a dar la palabra de nuestro Señor, dice
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No él era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y te preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta de los que nos enviaron. ¿Qué dicen de ti mismo? Y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, más que para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo:
sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le dije, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Gracias a Dios por la palabra del Señor. Pueden tomar sus lugares, hermanos, y vamos, no es cierto, hermanos, perdón, vamos a entonar el himno 110 en la cruz. Vamos a recibir a nuestro hermano Isaí, le dejamos el tiempo para que exponga la palabra del Señor. Dios les bendiga, hermanos, pueden tomar su lugar. Vamos a meditar la palabra de Dios en esta continuidad que tenemos el día de hoy. Bien, entonces, hermanos, estábamos hablando
hemos estado hablando acerca de la enseñanza y de la instrucción que son a través de la palabra de Dios. Entonces, nosotros pues creemos, ¿verdad?, lo que la Biblia nos enseña. Y nuestra evidencia, hermanos, a veces nosotros queremos tomar evidencias, ¿verdad?, como en la ciencia, y a veces esos eslogan que dicen la ciencia avala, la ciencia avala la existencia de Dios. No sé si lo han escuchado, y a veces queremos buscar respuestas en la ciencia, cuando Dios usó la ciencia para su obra, ¿no? Dice, Proverbios nos habla al respecto de ello, nos habla de que con ciencia firmó los cielos, la tierra. La inteligencia también es parte de los atributos de Dios y son parte de lo que Dios ha compartido con cada uno de nosotros. Y hay veces que queremos explicar con experimentos la vida cristiana o con representatividad. Pero si nosotros vemos, hermanos, el número de personas, el número de gente que ha tenido un encuentro con el Señor, esos son testimonios vivos. Así como el testimonio que estaba dando el Juan el Bautista, ¿verdad? Él decía, yo doy testimonio de él, porque Cristo viene a nuestras vidas y cambia. Y yo creo que los primeros que somos nosotros impactados por el poder de Dios somos nosotros mismos. Si nosotros mismos no hemos sido convencidos por el Espíritu Santo de que Dios está en nosotros, en nuestras vidas, entonces pues realmente tenemos una necesidad de Dios. Entonces yo creo que la Biblia nos enseña, y la Biblia es evidencia suficiente para que nosotros podamos, hermanos, para que nosotros podamos creer en el Señor Jesús, ¿no? Para que nosotros podamos creer en lo que nos dice la Biblia. Porque la Biblia, hermanos, es una obra que no es una obra de hombres, sino es una obra del Espíritu Santo. Es una obra donde el Espíritu Santo inspira, capacita, prepara personas para llevar el mensaje que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Por eso la Biblia nos enseña quién es Dios. También hay evidencia sustancial de quién es Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces nos habla de la presencia de Dios, hermanos, a través de su obra, a través de su obra de la creación, a través de nosotros. Usted puede ver el desarrollo de la gestación de un bebé en el vientre de una madre, ahora con toda la evidencia que podemos ver radiológica, y podemos observarnos que es la mano de Dios ahí, obrando. Entonces, no hay más ciego que el que no quiere ver, porque Dios está ahí, y eso es lo que la Biblia nos enseña. Y a veces, hermanos, nosotros tratamos de usar la lógica y la razón para poder explicar las cosas celestiales, pero algo que yo he aprendido, y eso es para mí, o sea, como dice el apóstol Pablo, eso no lo dice el Señor, lo digo yo, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, porque a veces Dios nos lleva a un entendimiento de las cosas. Para mí, hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, las cosas del Señor, la naturaleza de Dios primera no tienen una comparación igualitaria con la ciencia, no podemos compararlas, no hay una manera de comparación, son cosas distintas. La ciencia está por debajo de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, a veces la gente nos dice, ¿verdad? Bueno, la ciencia puede llegar, hermanos, hombres de ciencia pudieron llegar a ver a Dios a través de la ciencia. Hay veces que a mí me dicen, bueno, tú no tienes conflicto con tu carrera. Le digo, no, porque precisamente eso me lleva a ver quién es Dios. Y Dios se revela a nosotros a través de su palabra. Y por eso nosotros podemos llegar a conocer a Dios, porque Dios se revela a sí mismo a través de su palabra. Por eso, hermanos, las cosas de Dios deben entenderse, deben comprenderse bajo la mente de Cristo, porque nadie comprendió jamás a Dios. Usted póngase a pensar de cosas que no tienen respuesta, como la creación, como otras cosas, hermanos. Póngase a buscar una respuesta lógica. Y a veces vamos a quedar como Nabucodonosor, ¿no? Entonces, locos, traumados, trastornados, porque la mente humana no tiene la capacidad de poder entender las cosas de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que las cosas de Dios deben de ser entendidas con la mente de Cristo.
Y para que nosotros podamos entender, hermanos, las cosas de Dios, necesitamos la mente de Cristo en nuestras vidas. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas, para que nosotros podamos entender quién es Dios. Por eso la fe inicia donde la razón termina. Entonces, la acción de fe es donde la razón, yo lo creo por fe. A veces no hay explicaciones humanas y, por ejemplo, para explicar la existencia de Dios, hemos usado algunos argumentos que me parecen irreverentes e irrelevantes, porque eso no nos magnifica, pero sí podemos ver a Dios en la unidad del universo, en la unidad de la gestación de un individuo, en la unidad de todo lo que Él hizo. Dice que Él todo lo hizo hermoso, precioso, sin fallas, sin defectos. Entonces, eso es lo que la Biblia nos enseña. Y hermanos, la palabra de Dios es la revelación de Dios de sí mismo. Es decir, Dios se revela al hombre a través de su palabra. Ahora hay muchas, digamos, corrientes donde pueden decir, es que Dios a mí me lo reveló. Déjeme decirle que la revelación está cerrada. Y la cerró en Juan, ¿verdad? Dice, sella las palabras de este libro. Y entonces hay veces que dicen, por ejemplo, he escuchado algunos pasajes, como el de Dios es uno, que no está en los originales, que no está en los escritos. Pero yo no solo creo, hermanos, en que Dios ha preservado su palabra, sino ha mantenido también que esta palabra sea intacta para que nosotros la podamos tener. Y entonces, cuando nosotros podemos ver eso, es decir, no, Dios se revela a nosotros y seguramente no nos va a dar una vida para alcanzar a conocer a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Yo no pretendo haberlo alcanzado ya todo, sino prosigo. Nos habla de un crecimiento hacia el conocimiento de Dios en una forma magnífica. Por eso entonces, hermanos, Dios reveló a sí mismo e inspiró a hombres para escribir la palabra de Dios. Ahora a nosotros lo que hace Dios a través de su Santo Espíritu es iluminarnos y guiarnos a toda verdad en su palabra. Eso es lo que dice en Juan capítulo 16, donde él habla acerca del Espíritu Santo. Jesús mismo dice, yo voy a enviarles a alguien, al Consolador, al Espíritu Santo, que Él los va a guiar ¿a qué? A toda verdad. Él los va a guiar a toda verdad en su palabra. Él abre nuestros ojos a la verdad y nos da el entendimiento. Porque hay algunas cosas, hermanos, en las cuales Dios nos enseña cómo Dios se ha revelado al hombre. Y lo primero que nosotros vemos es la revelación. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, que Dios ha hablado de muchas formas a nuestros antiguos, a nuestros padres. Pero ahora su manifestación más grande es a través del Hijo de Jesús. Entonces nosotros, hermanos, podemos ver a Dios, al Padre, ¿a través de quién? De la persona de Jesús. Nadie ha visto al Padre, pero muchos vieron a Jesús, y Jesús es el Padre. Jesús le dice a Felipe, ¿verdad? Tanto tiempo estoy con vosotros. Cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre, nos basta. Tanto tiempo estoy con nosotros. Entonces nosotros podemos llegar a conocer a Dios, hermanos, a través de Jesús. Y Jesús nos lo presenta la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Por eso nosotros podemos ver, hermanos, que Dios se quiere revelar, Dios se quiere comunicar al hombre. Dice, nosotros vamos a ver ahí en 1 Pedro, capítulo 1, si podemos ir ahí, 1 Pedro, voy a mencionar nada más algunos versículos, hermanos, hay muchos versículos que nos apoyan en esto que estamos diciendo. Es 1 Pedro 1, 10 y 12. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y de las glorias que vendrían entre ellos. Y eso nos está diciendo, hermanos, la palabra de Dios, que la revelación divina es el despliegue, el descubrimiento de lo que Dios es y de lo que Dios hace. Y la palabra revelación es correr el velo. Es decir, Dios se muestra a nosotros.
Dios se muestra a nosotros. Dios mismo se descubre a nosotros. Es decir, hermanos, nosotros vamos a conocer lo que Dios quiere que nosotros conozcamos de Él. Hay cosas en la Biblia que no podemos entender, pero dice la Escritura, ¿verdad?, que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, podemos sacar cosas nuevas y cosas viejas. Porque hay quienes decimos en algún momento que la palabra de Dios, si ya la leí 2 o 3 veces, ya con eso es suficiente para mi vida. Pero cuando yo voy, hermanos, a la palabra de Dios, siempre me va a enseñar algo nuevo. Siempre me va a enseñar algo, porque la palabra de Dios es útil y su utilidad no caduca. Nos enseña, nos instruye, nos redarguye, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y entonces con eso, hermanos, nosotros podemos llegar a conocer a Dios. Y yo he visto, hermanos, cómo personas han llegado a conocer a Dios a través de la palabra, sin necesidad de que alguien se las exponga. Claro, después viene la exposición verbal de la palabra y la enseñanza por personas que tienen más conocimiento de Dios que nosotros. Por eso, hermanos, Dios habló. Y muchas veces esto es, hermanos, que a veces nosotros queremos magnificar el cómo Dios habla, ¿verdad? A veces queremos magnificar, a veces queremos ser Moisés, que nos hable en una zarza. Tal vez quisiéramos ser Balaam para que nos hablara a través de un asna. Tal vez quisiéramos ser José para que nos hablara a través de un sueño. Dios habló. Lo importante, hermano, no es cómo Dios habló. Lo importante es que los que recibieron el mensaje entendieron y supieron que Dios les estaba hablando. Eso es lo importante. Dios le dice a Moisés: quita tu calzado porque el lugar donde estás, tierra santa es. Y entonces, hermanos, Moisés, Dios lo preparó para hacer una obra porque Dios se reveló. Dios le reveló sus planes, sus propósitos. Les dijo: es el tiempo ya, mi pueblo gime. Entonces podemos ver, hermanos, cómo Dios se reveló cuando Dios se muestra cuando Elías estaba siendo asolado, cuando Elías estaba desanimado, cuando Elías estaba prácticamente pasando una situación muy difícil. Dice que vino un estruendo, pero ahí no estaba Dios. Y después vino un viento muy fuerte, pero ahí no estaba Dios. ¿Dónde estaba Dios? En un viento apacible. Y le dijo: Elías, levántate y come, porque grande camino te resta. Ahí es donde estaba Dios. Muchas veces queremos ver a Dios, hermanos, en cosas sobrenaturales y obviamos las cosas que parecen insignificantes, donde Dios nos ha guardado, donde Dios se ha manifestado, donde Dios nos ha mostrado su gloria. Pero la palabra de Dios, hermanos, es la revelación, el descubrimiento de Dios a sí mismo, lo que quiso mostrarle al hombre. Y eso le dijo, por ejemplo, en Lucas, donde se está hablando acerca de Lázaro y el rico que murieron. Le dice el rico: Padre Abraham, manda a alguien de uno de los muertos que resucite, para que tengo 5 hermanos y ellos lleguen a creer y que no vengan a este lugar de tormento. ¿Y qué le dijo el Padre Abraham? Ahí tienen a Moisés y a los profetas, a ellos escúchenlos. Si a ellos no los escuchan, aunque un muerto se levante, no van a creer. Y ve cómo a veces nosotros andamos buscando milagros para que la gente sepa quién es Dios. Cuando el mayor milagro, hermanos, es la palabra que Dios nos ha dejado intacta para que nosotros podamos leerla, podamos conocerle. Lo magnífico no es cómo Dios se manifestó, sino lo que los hombres entendieron, que fue Dios quien les habló. Eso es lo magnífico. Porque a veces hay hermanos, primos, hermanos, o lo que ustedes quieran llamarles, que nos dicen que si nosotros no hablamos en lenguas, que si nosotros no hacemos esto, no tenemos un avivamiento, no tenemos al Espíritu Santo, no tenemos el Espíritu de Dios. A ver, permítame, ¿cómo es eso? Es decir, la manifestación de Dios no es en risas, la manifestación de Dios no es en un baile, la manifestación de Dios no es tirarme. La manifestación de Dios no es que ustedes aplaudan cuando yo estoy predicando, si no les está gustando el sermón, no está avivando el Espíritu Santo. Esa no es la manifestación de Dios. La manifestación de Dios está en su palabra.
Si yo no oigo la palabra de Dios, hermanos, aunque un muerto se levante, no voy a creer en Dios. Si no creo la palabra de Dios, no voy a creer, aunque haya milagros. Pero por eso vemos, hermanos, que Dios se revela. Dios se reveló a través de la creación. Y Dios, hermanos, se sigue revelando a su pueblo a través de la creación. Los cielos cuentan. Decían los discípulos, ¿quién es este hombre que el viento y el mar le obedecen? La creación, hermanos, se postra ante los pies del Creador. Y la creación, hermanos, nos sigue diciendo que hay un Dios. Podemos predecir huracanes, podemos predecir sismos, pero no podemos hacer nada ante ellos. Solamente el poder de Dios puede controlar. Y la naturaleza, hermanos, nos enseña a Dios. La creación misma nos enseña a Dios, nos revela a Dios. También, hermanos, Dios nos ha dado una conciencia. En Romanos 2, 14 y 15, nos habla de esto, de que Dios nos ha dado una conciencia. El libro de Romanos, capítulo, voy a mencionar algunos pasajes, les digo. Romanos capítulo 2, a ver, es Romanos 2, 14. Dice ahí, ¿verdad? Por cuanto los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo. Y prácticamente, hermanos, nos está hablando acerca de la conciencia que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y el versículo 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Y es decir, hermanos, la misma conciencia nos lleva a mostrarnos que hay Dios, porque la misma conciencia nos acusa. Pero llega un punto donde ocurre como lo que pasó con el pueblo de Israel. Nuestra conciencia se cauteriza por una negligencia o una negativa contundente de rechazar la voz de Dios. Dios se revela a través de la Biblia. Dios se revela a través de la Biblia. El Evangelio de Juan dice, escudriña las Escrituras, porque os parece que ahí tenéis un mensaje, tenéis palabras de vida eterna. Entonces nos habla a través de la Biblia y ahora, hermanos, también nos habla, se revela a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Juan 14, 26, por ejemplo, vamos a ver algunos pasajes, Juan 14, 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Es la revelación. Cuando nosotros, hermanos, no tenemos la revelación del Padre, y la revelación está aquí, que fue el camino a Emaús, ¿se acuerdan cuando aquellos tenían los ojos y el entendimiento cerrado por todo lo que había pasado y Jesús caminó mucho tiempo con ellos? Hasta que sus ojos no fueron abiertos, entonces ellos pudieron contemplar la grandeza del Señor Jesús. Entonces, hermanos, la revelación es la revelación que tenemos, dice la Escritura, el apóstol Pedro también nos habla que esta es la revelación más segura que nosotros podemos tener, la palabra de Dios. Si usted quiere conocer a Dios, no hay otra forma que vaya a la palabra de Dios y le pida dirección al autor de este libro, que es el Espíritu Santo, y usted va a conocer a Dios a través de la palabra. Ese es el mensaje. Juan 17, 3. Este es el mensaje. Esta es la vida eterna. Dijo Jesús, que lleguen a conocer al Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Conocer a Dios, entonces, hermanos, es la vida eterna, porque conocer a Dios es conocer su voluntad, es conocer a Jesucristo.
a quien Él ha enviado. Y el Espíritu Santo, hermanos, nos va a dar la enseñanza, nos va a dar la instrucción para que nosotros lleguemos a conocer. La revelación entonces, hermanos, fue cerrada. En Apocalipsis nos habla de ello, sella las palabras de este libro y pone una advertencia. Yo por eso no me atrevo a decir si un versículo está en los antiguos o no está en los antiguos, está en la Biblia. Yo de griego no sé nada, de latín tampoco, de hebreo menos. Pero la Biblia, hermanos, está en español y ahora se está traduciendo a otros idiomas. Yo creo que Dios tiene cuidado de que su palabra perdure. Y que esta palabra que nosotros ahora tenemos, hermanos, es la palabra de Dios. Por eso debemos obedecerla. Por eso debemos inquirir, debemos escudriñarla. No seamos lectores solamente, sino seamos escudriñadores de lo que dice la palabra de Dios. Otra de las cosas, hermanos, en las cuales Dios se comunicó al hombre fue a través de la inspiración. Y tengan cuidado con estas dos palabras, revelación e inspiración. Porque hay personas que dicen, Dios me reveló. Tenga cuidado con eso. La revelación está sellada. La revelación está cerrada. Dios dejó todo, hermanos, bien lo que Él quería que nosotros conociéramos, inclusive su segunda venida, que es un tema muy, muy candente el día de hoy. Acerca de la segunda venida, está en la palabra de Dios también. Por eso dice, no hay más, cierra esto. Pero hay veces que dice, ¿verdad? La gente, hemos escuchado, Dios me reveló. Inclusive sectas, hermanos, que dicen que Dios les reveló que debería estar con la mujer del hermano, de la hermana. Y hay gente que lo cree. Lo peor de todo no es, a mí no me admira, a mí la verdad me admira las cosas que dice la gente, porque la gente, hermanos, podemos inventar muchas cosas, podemos decir, tenemos una capacidad imaginaria. A mí me sorprende la gente que lo cree. Hay hermanos que los han dejado en la calle económicamente porque les dijeron, Dios me reveló que tenías que vender tu heredad y traerla aquí y entonces Dios te va a multiplicar. A ver, eso no dice Dios. En primera, el que me diga la revelación ha sido cerrada. Otra de las cosas, yo estoy inspirado. No, hermanos, la inspiración también tiene una fecha. Vea lo que dice Juan 14, bueno, ya leímos la inspiración, Juan 14, 26. Entonces dice, hermanos, que los santos hombres de Dios fueron inspirados. Este es el acto de Dios a través del cual el Espíritu Santo capacitó a los escritores de la Biblia para escribir con palabras escogidas por Dios la palabra revelada. Es decir, la inspiración fue para esos hombres que escribieron la palabra. A veces nosotros lo usamos muy indiscriminadamente ese término, estoy inspirado, ¿no? Sobre todo cuando estamos escribiendo cartas o un sermón o lo que sea, estoy inspirado, ¿no? La inspiración, hermanos, tiene que ver con el acto de Dios a través del cual el Espíritu Santo capacitó a los escritores de la palabra para escribirla. Los santos hombres de Dios, dice el apóstol Pedro, fueron inspirados. Y esos términos se refieren, hermanos, a toda la construcción de la palabra de Dios. Pero para nosotros entonces, ¿qué requerimos nosotros entonces para poder entender la palabra de Dios? El término correcto es iluminación. La iluminación, hermanos, Dios nos da la luz. Es el acto de Dios y del Espíritu Santo capacitando, guiando a las personas para entender y comprender la palabra escrita. Entender y comprender la palabra escrita. Dios da luz, hermanos. Dios da sentido. Así como ese hombre, hermanos, que iba camino a el etíope, que iba camino a Etiopía de regreso. Dice que leía las escrituras. Parece que estaba leyendo el libro de Isaías. No entendía nada. Pero Dios no lo inspiró para que entendiera el pasaje. Lo iluminó, el Espíritu iluminó a ese hombre cuando fue expuesto el mensaje a través del siervo de Dios que era Felipe. Y él mismo dice, ¿qué impide?
aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entendió el mensaje. ¿Por qué? Porque entonces, hermanos, vemos que Dios a través del Espíritu Santo ahora capacita a cada uno de nosotros, nos guía para poder entender la verdad dada por revelación e inspiración. La verdad fue dada por revelación y por inspiración. Lo que a nosotros es Dios, el Espíritu Santo nos capacita, nos guía, Él los guiará a toda verdad. Nos da el sentido de entendimiento de la palabra de Dios. Entonces, son cosas diferentes, ¿no? ¿Por qué necesitamos la iluminación? Porque el Espíritu, hermanos, en la iluminación nos va a redarguir. Juan 16, del 1 al 11, dice que el Espíritu de Dios nos va a convencer. ¿De qué? De que somos pecadores. De que hay un juicio final. Y que debemos aceptar la justicia de Dios para nuestras vidas. Entonces nos habla, hermanos, porque nos redarguye. Redarguir, hermanos, es meter un sentido en una persona que no conoce de Dios, de que es pecador y que necesitamos de Dios. Eso es redarguir. Nos redarguye entonces de que somos pecadores y que si morimos, lo que nos espera es la condenación, como dice la palabra, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Son cosas, hermanos, a ver cómo podemos entender que estamos muertos. Si respiramos y hacemos todas las funciones fisiológicas de un ser vivo, espiritualmente estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Simplemente necesitamos el trance de la muerte para que nosotros podamos seguir muertos. Y la palabra muerte significa separación. Y la muerte que es peligrosa es la separación del alma de la presencia de Dios por la eternidad. Estamos separados de Dios. Eso es lo que nos enseña. Y que nosotros por sí mismos no podemos hacer absolutamente nada. Esa es la acción de redarguir. Pero también, hermanos, redarguir significa quitar la ceguera espiritual. 2 Corintios 4, 3 y 4, eso nos habla de que debemos quitar, la palabra redarguir, cuando el Espíritu Santo nos redarguye, nos quita la ceguera espiritual. Nos quita la ceguera espiritual. También, hermanos, nos enseña a través del aclaramiento de la verdad, a través de la revelación escrita, por escudriñar las Escrituras. Ahí nos va a enseñar. A través de escudriñar las Escrituras. Nos corrige. Hacer volver del camino equívoco al camino de la verdad, llevados por una buena conducta. Eso es corregir. Cuando nosotros elegimos un mal camino y vamos a la palabra de Dios, nos corrige. Eso fue lo que pasó con David. Por ejemplo, David estaba en su ego, y muchas veces nosotros asimismo, cuando la palabra no nos revela que somos pecadores, no nos damos cuenta que somos pecadores. David bien campante, bien a gusto en lo que había cometido y en lo que había hecho. Cuando Natán el profeta le da un ejemplo y le dice: oye David, ¿cómo está este asunto? Fíjate que un hombre que tenía muchas ovejas le privó, le quitó a un hombre que solo tenía una oveja que había cuidado con toda su vida. ¿Cuál fue el veredicto de David? Culpable de juicio. Ese hombre necesita morir. Cuando Natán le dice: mi Señor, ese hombre eres tú, se dio cuenta que había pecado. Y escribe un salmo tan bonito buscando su restauración. Devuélveme el gozo de tu salvación. Y habla tan bonito ahí, porque se dio cuenta. Pero si Natán no lo hubiera exhortado, David hubiera seguido bien a gusto diciendo: soy el rey, yo puedo hacer lo que me plazca. Cuando el mensaje era: eres culpable. Y eso permitió, hermanos, que David volviera al camino. Eso es corregir. La palabra de Dios nos corrige, nos instruye. Instruir significa educar y equipar para la vida práctica en deberes hacia Dios para alcanzar una madurez espiritual. Es decir, hermanos, la palabra de Dios te hace sabio. Y la sabiduría se traduce, según el libro de Proverbios, como el temor de Dios.
te hace una persona sabia. Eso es lo que hace la Biblia, te instruye. Cuando nosotros entendemos y leemos bajo la lupa, bajo la luz del Espíritu Santo. Y no bajo la luz de mis estudios. Qué mejor que el Espíritu Santo, ¿verdad?, para guiarnos en entender lo que Él escribió. Entonces, es el Espíritu Santo el que nos da. Y la otra, hermanos, es la interpretación. Y aquí es donde muchas veces fallamos. La interpretación. La interpretación se define como el acto del Espíritu Santo guiando al creyente, estudiante de la Biblia, a comprender o hacer entendible en su mente y en corazón, y darle un sentido veraz de originalidad al proceso por el cual el escritor bíblico compuso su texto con fin de hacerlo aplicable para el día de hoy en su propia vida. Esa es la interpretación. Y el apóstol Pedro habla de un versículo de eso, dice que la interpretación de la palabra de Dios no es un acto privado, pero se pueden caer en dos errores muy comunes. Siempre los extremos no son buenos. En el extremo de decir que solamente personajes capacitados que han ido al seminario y que han tenido una carrera teológica tienen la capacidad de poder interpretar la Biblia. Ese es un error, porque eso me vuelve vulnerable ante sus decisiones. Otro error muy común es decir que todo mundo puede interpretar la Biblia. Si tú no tienes una cercanía de Dios, si tú no tienes una comunión con Dios, entonces vas a tener cerrado el entendimiento. Entonces, si yo no voy con Dios, no camino con Dios, no estoy con el Señor, pues aunque venga a la iglesia, muy difícilmente voy a poder entender la palabra de Dios. Son extremos. Para eso nosotros, hermanos, tenemos que estar directamente en una constancia, comunión con el Espíritu de Dios. Y a veces hay cosas que hacemos con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios o lo apagamos o lo contristamos, pero no lo dejamos obrar. Entonces realmente si nosotros queremos tener una vida donde Dios nos enseñe, nos ilustre, tenemos que ir con un corazón dispuesto y con un corazón listo para poder aprender la palabra y dejar que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. Aun cuando me esté diciendo que lo que estoy viviendo y lo que estoy haciendo es incorrecto y que necesito ajustarlo a la palabra de Dios. No ajustar a Dios a nuestra vida, sino nuestra vida ajustarla a Dios. Entonces la interpretación, hermanos, es para comprender la Biblia y darle un real significado, requiere una vida de disciplina. Una vida disciplinada, que todos los que enseñamos la Biblia tendríamos que hacerlo. Tener una vida disciplinada, una vida de comunión con Dios. Y entonces la disciplina empieza cuando nosotros podemos estudiar e interpretar correctamente la palabra de Dios. A través de lo, como nos lo dice el Señor, escudriña las Escrituras. Esto significa, hermanos, que debemos tener un significado de una dependencia en Dios. Y la disciplina exige todo nuestro ser. A veces yo digo, bueno, a veces leemos la Biblia, ¿verdad? Vamos en el camión y ahí vamos oyendo los mensajes, vamos oyendo la Biblia. Necesita entonces, hermano, una disciplina para estudiar e interpretar correctamente la palabra de Dios, es decir, cuál fue el significado en el cual fue escrita la palabra de Dios. Como por ejemplo nosotros cuando hablamos de las doctrinas, la salvación. Jesús, la doctrina de Jesús. En el momento que se escribe la palabra de Dios al respecto de la vida y obra de Jesús y la continuidad de los apóstoles, había un problema muy fuerte. El mundo rechazaba a Jesús. Es decir, tengo que darle un sentido en el momento por qué fue la palabra dicha. Y vea cómo nos separan. Cuando Pedro dice, bautícenlos en el nombre de Jesús. Y hay primos hermanos, ¿verdad? Digo, por decirlo de alguna manera, pero hay gente que cree que debemos bautizar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Jesús es Dios. ¿Tendría algo de malo? Pero ahí nos meten en un conflicto, ¿sí me explico? Nos meten en un conflicto, porque entonces nos habla del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero entonces, ¿por qué Pedro dijo eso? ¿Sabe por qué?
porque en ese momento el pueblo judío no tenía conflictos con Dios y no tenía conflictos con el Espíritu de Dios. Con el único que tenían conflictos y al único que no aceptaban era Jesús. Entonces Pedro simplemente dijo: hermanos, a eso que ustedes ya saben, está Jesús también. ¿Sí me explico? Pero hay que entender entonces cuál era la situación. Por ejemplo, cuando se da la de la salvación, la doctrina de la salvación por gracia, había un problema muy fuerte: el judaísmo. Pero ahora, ¿cómo eso se aplica? ¿Cuáles son los problemas que nosotros tenemos ahora ante la salvación? ¿Cuál es el más común? Las obras, que tiene que ver una cuestión también con la parte de la ley. Entonces nos habla de esas situaciones, es decir, darle un sentido de escudriñar las Escrituras. Necesitamos, hermanos, una disciplina que nuestro ser, una mente preparada, un corazón de confianza y devoción y una voluntad de obediencia, para que usted pueda ir a la Biblia. Entonces, hermanos, eso es lo que nos dice la parte de cómo Dios se ha revelado. Y en la interpretación es donde tenemos muchos conflictos, porque a veces interpretamos la Biblia de una manera errónea. Y el apóstol lo advierte: lo interpretamos para hacia nuestros propios beneficios. Es sencillo. Si usted quiere divorciarse, va a decir: Moisés les dio carta de repudio, Jesús habló del divorcio, pero ¿qué dice Jesús del divorcio? En el principio, ¿qué? No fue así. ¿Me explico? Cuando queremos entonces buscar algo para nuestra propia perdición, usamos la Biblia para eso. Y eso no tiene un sentido práctico. Nosotros tenemos que ir con toda la transparencia en nuestra mente para que el Señor nos enseñe. Si algo en mi vida no cuadra, ¿quién tiene que cambiar? ¿La Biblia o yo? Y hay muchos temas al respecto. Hay muchos temas al respecto. Una vez fuimos citados por la convención, ¿verdad? Acerca de que había ahí que si había que tener pastoras o no tenía que haber pastoras en el pueblo. Y déjeme decirle que me sorprendió tanto que no llegaran a una conclusión. Se le dio toda una vuelta y vuelta y vuelta y no terminamos en nada, cuando la Biblia habla al respecto de las pastoras o de los pastores, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros, hermanos, podemos realmente errar en las Escrituras. Cuando buscamos, es decir, la palabra de Dios es así. Una vez decía una hermana: hermano, usted siempre me da el mismo consejo. Hermano, pues usted siempre viene con el mismo problema. ¿Qué otro consejo le puedo dar? Quería que le dijera si se podía casar con una persona que no conocía a Dios. Le dije: esto dice la Biblia. Y no hay más, esto dice la Biblia. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Eso dice la Biblia, ¿cierto o no? ¿Qué consejo puedo dar más? Eso es la Biblia. Hay cosas que es muy clara. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, después los que se casan con inconversos, pues ya saben la situación. No hay una comunión, no hay una comunicación en eso. Entonces, la Biblia, hermanos, nos revela quién es Dios. La Biblia nos enseña que Dios es uno. Dice Deuteronomio 6:4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Dios tiene una existencia eterna, atributos divinos que Él solo posee. Y hay algunos atributos, hermanos, que son exclusivos de Dios. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Dios es verdad. Dios es justo. Y déjeme decirle que ningún atributo de Dios puede pasarse por encima de Él. Es decir, Dios es justo. Entonces, si Dios es justo, hermanos, el hombre por su pecado tenía que morir. Pero en la justicia de Dios puso a Jesús para que muriera por nosotros. Esa es la justicia de Dios. No podemos, hermanos, separar los atributos de Dios en ninguna manera. Dios es eterno. Dios es poderoso. Y a veces tenemos conflictos con Dios, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque aceptamos a Dios como nuestro Salvador, a Jesús como nuestro Señor y Salvador.
como nuestro Salvador, pero a veces no lo aceptamos como nuestro Señor. Entonces Dios está por encima de nosotros. Y hay un solo y único Dios verdadero, dice Isaías 45:5. Yo soy Jehová y ninguno hay más, no hay Dios fuera de mí. Él es el creador, es el redentor, el preservador y gobernante del universo. Él es el eterno. Él nos reveló a nosotros, se reveló a nosotros como el Padre. Y aquí hay otro conflicto muy grande en el tiempo de hoy, con el nombre de Dios. Lo que nosotros debemos saber, hermanos, es quién es Dios. Porque hay gente que dice que debemos llamarle Elohim, el Eterno. Usted puede llamarle, esa es la manera en cómo Dios se manifestó al pueblo de Israel. Elohim, el Dios Todopoderoso. Cuando el pueblo iba conociendo a Dios, hermanos, le iba poniendo nombres. Él se presenta a Moisés como el yo soy, pero también se presenta como el Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque el pueblo entonces es un pueblo que 400 años estuvo en esclavitud, que no tenía tiempo para planear guerras, vencía personas, vencía reinos, pero era porque el Dios de los ejércitos iba con él. Es decir, iban conociendo la manera de cómo Dios iba revelando a ellos. Usted y yo, cuando no hemos tenido algo en el comedor o hemos pasado tiempos difíciles, hemos visto a un Dios proveedor, hemos visto a un Dios sustentador, hemos visto a un Dios sanador cuando nos han dejado los médicos fuera de toda la perspectiva de vida. Es ahí donde vamos conociendo a Dios. El pueblo de Israel iba dando nombres, pero Dios es el Señor, hermanos. Dios es uno. Pero 1 Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Nos habla entonces, hermanos, de Dios, del Padre. Pero podemos ver, hermanos, en este pasaje, que muchos dudan que está en la Escritura, he oído algunos comentarios, entonces dice que Dios, estos tres son uno, y cada una de estas tres personalidades distintas existen sin división de la naturaleza, esencia o el ser, porque Dios se muestra como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No son tres dioses, es el mismo Dios, con una naturaleza única, una esencia y un ser, que la palabra de Dios nos habla. El mismo Señor Jesús nos habla de ello. Entonces, hermanos, cada una de estas tres personalidades de lo que habla del Dios del Padre, del Dios el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí podemos ver, hermanos, tres cosas que fueron centrales para el entendimiento de esta acción que no podemos explicar humanamente. Y ha habido elementos absurdos o elementos, de la naturaleza que quieren explicar esto. Yo no me atrevo a comentarlos, pero hay algunos que tratan para acercarnos un poco a lo que significa esto. Yo no necesito entenderlo, porque yo lo creo. Y hay cosas, les digo, si partimos, que las cosas de Dios deben de entenderse, no con la mente humana. La mente humana es finita e incapaz de poder percibir las cosas del Señor. Y hay cosas que nosotros a veces nos atrevemos a explicar. Pero cada una de esas explicaciones le puedo poner algunos argumentos que dijeran no es compatible. Pero hay algo bien importante, temas centrales que fueron importantes, que la Trinidad nos muestra la unidad de Dios. Nos muestra la deidad de Cristo y la personalidad del Espíritu Santo. Es decir, ellos participan, Dios, en la obra. Como Dios es espíritu, fíjense, Dios es espíritu y Dios es santo. Y yo les digo, los atributos de Dios no se pueden violar, no se pueden violentar. La santidad de Dios no permite su mezcla con el pecado. Por eso vino Jesús. Cuando Jesús está muriendo en la cruz, lo más doloroso para él no fueron los clavos. Lo más doloroso para él no fue la corona. Lo más doloroso, hermanos, fue la separación del Padre.
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora Dios está a la diestra del Padre, el Padre está Jesús está a la diestra del Padre, pero dice Jesús mismo, no estés tristes, yo voy a estar con ustedes. El Espíritu de verdad es Dios, Él vendrá, estará con ustedes. Por eso cuando Él dijo, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, se refería a eso. Entonces las Escrituras, hermanos, nos enseñan e instruyen que el Padre es Dios. También la Biblia nos dice que Jesús es Dios. Vea lo que dice Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuvo conmigo antes que tú fueses. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Romanos 9:5, de quien los patriarcas y los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Jesús es Dios. Dice que Él estaba desde antes de la fundación del mundo. Y la descripción que nos da Juan capítulo 1, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, y vimos su gloria como la gloria del unigénito de Dios. Entonces, esa es la concepción que nosotros debemos de tener. Y el Espíritu Santo también es Dios. Hechos 5, 8 y 9 dice, habla, ¿verdad?, de la Ananías y Zafira, y dice, ¿por qué tentaste por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? En 1 Corintios 2, 10 y 11 dice, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y en ello, hermanos, podemos encontrar la esencia de la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre. ¿Cuál es la obra del Padre? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál es la obra del Hijo? La muerte en la cruz del Calvario. Y la obra del Espíritu Santo, Él nos convence, nos redarguye. Por eso tenemos una esencia, hermanos, que es la unidad en el Espíritu. La unidad en el Hijo y la unidad en el Padre. No son tres dioses, es el mismo Dios. Es Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. Y hay mucha evidencia de la divinidad de Jesús. Que esa es la prueba más grande, el conflicto más grande que tuvieron los judíos. No aceptaban a Jesús como Dios. Entonces, hermanos, la Biblia llegó a nosotros a través de la revelación del corazón de Dios al corazón del hombre. La inspiración es del corazón del hombre al papel, pero el hombre escribió guiado por el Espíritu Santo lo que Dios quería que escribieran. La iluminación es el papel del corazón del hombre. El hombre recibe la luz en su corazón de lo que Dios ha escrito. La interpretación es del corazón del hombre a la mente del hombre. El hombre comprende intelectualmente las verdades de lo que Dios ha escrito, dándole un real significado. La Biblia pues nos enseña que Dios es uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A través de ella podemos conocer al único y verdadero Dios. Nos muestra cómo podemos tener comunión con Él y nos guía a toda verdad para que lleguemos a conocer a Dios y a Jesucristo a través del Espíritu Santo. Dios bendiga su palabra. Damos gracias a Dios por que fue expuesta su palabra y ha sido sembrada en el corazón de cada uno de nosotros. Con la misma reverencia vamos a recoger nuestras ofrendas. Les voy a pedir a los diáconos que pasen, por favor.
gratitud en nuestros corazones por la vida, por el trabajo y por la bendición, Señor, de alabar tu nombre en este día. Que tu bendición esté también con nuestros hermanos que están enfermos, que tu mano sanadora esté con ellos y que tu bendición, Señor, sobreabunde en todo tu pueblo en este día. Con gratitud en nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar el himno 160, ¿qué me puede dar perdón? reverencia, hermanos, vamos a ser despedidos con una oración por el hermano Isaí.
Vamos a orar, hermanos. Señor, déjanos darte gracias por este día que tú permitiste pudiéramos estar aquí, alabar, glorificar tu nombre, tener esta comunión contigo, comunión con los hermanos que estamos presentes. Gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña. Ayúdanos, Padre, que tu Santo Espíritu nos dé la luz de nuestro entendimiento para que podamos conocer, Padre, lo que tú quieres que conozcamos de ti, Señor. Alabado y glorificado seas. Llévanos con tu bendición y que tu Santo Espíritu, Señor, sea en nuestras vidas. Como tú lo has dicho, tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y confiamos, Padre, en que así es. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a ti en todo momento. Gracias te damos y alabamos y glorificamos tu nombre. Amén. Quedamos despedidos, hermanos. Los esperamos en la escuela dominical.